Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Luis Cárdenas, bienvenidos a Punto Cero. El día de hoy vamos a platicar en torno a estas imágenes. Son imágenes que carecen del sentido común. ¿Usted hubiera construido ahí? Vea nada más, un talud de 90 grados, un cerro que prácticamente se está desgajando. Sin embargo, autorizaron construir en este predio. Hubo problemas que tienen una historia de años. ¿Pero qué cree? No es el único problema. No es únicamente esta una situación exclusiva de Santa Fe. Se repite constantemente y es que la avaricia de las constructoras y también la corrupción y la desidia del gobierno permiten este tipo de aberraciones. En Punto Cero le presentamos un trabajo especial de nuestro compañero José Luis Montenegro, las zonas de riesgo, los focos rojos en el Distrito Federal. Además, platicamos con el consejero jurídico del Distrito Federal, con Manuel Granados, qué es lo que está haciendo la autoridad para evitar este tipo de construcciones. Todo esto y más hoy en Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Nuestro compañero José Luis Montenegro se dio la tarea de investigar otras zonas de riesgo. No es nada más Santa Fe. Hay varias zonas que podrían desgajarse, que podrían terminar en colapso aquí en el Distrito Federal. Lo invito a verlo. No solo es la delegación Coajimalpa, en la Ciudad de México existen más de 60 puntos críticos que podrían dañar las viviendas y los trabajos de miles de capitalinos. Veamos el siguiente reportaje. Noticias MBS. Los 4 desgajamientos ocurridos el pasado 27 de octubre en el fraccionamiento Vista del Campo en Santa Fe podrían repetirse de un momento a otro no solo en Coajimalpa, sino en las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Xochimilco. Así lo revela un reporte de Protección Civil al que tuvo acceso Noticias MBS, donde existen al menos 34 puntos de riesgo de deslaves en cerros y 27 más en barrancas. Según este documento, el caso más crítico es Álvaro Obregón, pues en esta delegación se concentran 19 focos rojos ubicados en las barrancas de Tacubaya, Jalalpa, Golondrinas, Mixcoac-Hueyatla, Tarango, Guadalupe y el Moral La Malinche. El evento más reciente ocurrió el 22 de septiembre de 2013, donde a causa de las lluvias se presentó un deslave que afectó 8 viviendas en el paraje conocido como El Caballito. Actualmente existen 6 sitios más con riesgo de desprendimiento en los cerros de Tlacoyaque, Lomas de Chamontoya y San Bartolo Meyalco en esta misma delegación. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa del DF, la diputada Janet Hernández, asegura que se han implementado algunas medidas cautelares para prevenir este tipo de desastres naturales en la Ciudad de México. Así lo comentó en entrevista con Noticias MBS. Desde la Asamblea Legislativa, lo que hemos estado promoviendo, exhortamos a las 16 delegaciones que se aplique la ley, que se aplique el artículo 17, donde muy claramente nos dice que las áreas de protección civil de cada delegación cuenten con el personal capacitado y obviamente con el material necesario y su atlas de riesgo para que den continuidad a los trabajos preventivos en materia de protección civil. Luego del incidente que culminó con el desmantelamiento de la casa ubicada a la orilla del talud, en Santa Fe, y la desinstalación de 2 antenas de telecomunicaciones que ocasionaron el desprendimiento de este cerro, las autoridades de Coajimalpa han establecido protocolos de seguridad en las zonas afectadas. Esto, a pesar de no contar con un atlas de riesgos que por ley deben desarrollar y actualizar todos los niveles de gobierno. Así lo reveló en entrevista con Noticias MBS el jefe delegacional de Coajimalpa, Miguel Ángel Salazar. Desde el 27 de octubre nos hemos dado la tarea de actualizar nuestro plan de riesgo, que no existía antes, que apenas hace 2 años se viene trabajando este plan de riesgo, que nos permite, es un instrumento legal y además es una herramienta que nos sirve demasiado para poder determinar precisamente las condiciones de riesgo. Sin embargo, las malas prácticas de construcción prevalecen en otras delegaciones como Magdalena Contreras, donde también existen diversos sitios con riesgo de deslave, 8 en barrancas y 6 más en cerros. Las zonas más vulnerables son Coyotera, Tierra Colorada y El Tanque. Según el informe, lo mismo ocurre en Gustavo Amadero y Xochimilco, con 6 puntos críticos cada una. Las laderas en riesgo son Malacates, Tlalpexco y Vistahermosa en la primera delegación y Alcanfores, Tototitla el Alto y Barrio Cristo Rey Ixotitla de la segunda delegación.
En el caso en concreto de Santa Fe, el jefe delegacional Miguel Ángel Salazar asegura que sí existió una mala gestión por parte de sus antecesores, Jenny Saltiel, Francisco de Sousa e Ignacio Ruiz, así como malas prácticas por parte de los empresarios que gestionaron los permisos de las torres de telecomunicaciones instaladas en el talud. Así lo detalló en entrevista con Noticias MBS. Bueno, lo que se ha documentado, lo que se ha previsto es, sí, quizá una participación tanto de particulares, quizá participación de algunas autoridades u omisión en algunos casos. O sea, de lo que podemos advertir aquí de manera particular es evidentemente la ilegalidad en algunos casos de algunas construcciones que evidentemente no tuvieron por qué estar ahí. Por su parte, la diputada Janet Hernández comentó a esta emisión que ha promovido un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa, el cual contempla el uso de recursos federales para la creación de un fondo de desastres en el Distrito Federal. Esto fue lo que dijo. Solicitamos 500 millones de pesos a FOPREDE para poder continuar con la gestión de recursos federales, porque el recurso en el Distrito Federal no nos alcanza para, principalmente cuando hay algún siniestro por lluvia o demás. Bueno, pues el gobierno del Distrito Federal cuenta con recursos, pero aún así no nos alcanza. En las últimas décadas, los cerros y las barrancas en México han sido utilizadas para construir corporativos de prestigio y grandes centros comerciales, acompañados de un urbanismo desmedido y sin planeación. Con la mala experiencia ocurrida en Coajimalpa, las autoridades deberán replantear los diseños preventivos de las delegaciones capitalinas y dejar de reproducir el desastre de las llamadas joyas urbanas, las cuales pudieron haber sido esquemas excepcionales de movilidad. ¿Cuál será el papel del gobierno del Distrito Federal para prevenir todos estos desastres? Noticias MBS, José Luis Montenegro. Noticias MBS. Hoy en Punto Cero hablamos sobre los asentamientos irregulares, sobre la corrupción en las construcciones de viviendas. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Regresamos con más. Seguimos en Punto Cero. El día de hoy hablamos sobre asentamientos irregulares, sobre problemas que se han suscitado con las construcciones, particularmente el tema de Santa Fe. Nos acompaña aquí en el estudio de Punto Cero el consejero jurídico del Distrito Federal, Manuel Granados. Manuel, bienvenido a Punto Cero. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues también aquí honrado de estar en el programa. Oye, Manuel, ¿qué es lo que sucedió con Santa Fe? ¿Por qué se fue creando estos imperios, estos emporios de edificios y de construcciones de vivienda, etcétera, etcétera, cuando en un primer momento Santa Fe pues estaba pensado para ser, no sé, una zona de basuras, de basureros, una zona de minas? ¿Cómo fue que se convirtió de una zona así a lo que es hoy? Bueno, pues hay una historia de desarrollo urbano en la ciudad que en los años 2000 empieza justamente este tipo de autorizaciones en la zona de Santa Fe. Y bueno, pues ahí tanto las autoridades delegacionales, las autoridades locales, pues hay en el ámbito de sus respectivas competencias atribuciones específicas para ello. Ok, ahora, ¿se planeó en algún momento, no había un plan de desarrollo urbano, digamos, como tú me lo mencionas, que dijera que en esta zona no debería de construirse lo que se construyó? Bueno, todo depende de los esquemas también de desarrollo delegacional, todo parte de un proyecto delegacional de desarrollo urbano y luego pues el Programa General de Desarrollo de la propia ciudad. Y en ese sentido, bueno, pues es la historia que tiene la zona de Santa Fe. Este plan de desarrollo urbano de la ciudad, la historia de este plan, ¿cómo es? ¿Desde cuándo tenemos un plan de desarrollo de la ciudad? Bueno, justamente ahorita está en discusión. Pero ese es el de ahorita. El Plan General de Desarrollo, porque nosotros tenemos bajo esta circunstancia ópticas distintas, cambiantes, en donde la participación ciudadana es fundamental ahora en términos de tomar decisiones muy claras, muy precisas, en corredores de desarrollo, en corredores de protección de áreas protegidas, áreas ambientales protegidas, en corredores también que tienen que ver con la zona habitacional y en aquellas en donde pues francamente hay un riesgo por protección civil, por estar en barrancas o en zonas federales, y esa es una problemática que tienen pues varias demarcaciones. Pero, a ver, este plan está en desarrollo actualmente, o se está discutiendo actualmente. En el 2000, en los primeros años del 2000, cuando comienza a desarrollarse Santa Fe, ¿había algo? Bueno, igual, programas de desarrollo urbano, planes de desarrollo,
y a partir de ahí, pues esto es lo que va generando un retraso también en la actualización, porque pues se tienen que generar. En el pasado, por ejemplo, no había esta facilidad de que con GPS hacías las mediciones, sino pues prácticamente eran en el escritorio con planos. Y hoy, bueno, hay una facilidad tecnológica que permite generar mayor identidad de los predios, de las zonas, de las superficies, de tener mediciones incluso de riesgos, ¿no? Saber si una movilidad que tenga una superficie de niveles de sismicidad, de deslaves, por ejemplo, de causas de la propia naturaleza que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Lo que a mí no acabo de entender es, insisto, cómo se fueron construyendo algunas cosas pues de altísimo riesgo. Tenemos el ejemplo de estos últimos edificios que tenían una construcción que tampoco estaba muy claro de a quién pertenecía, qué había pasado, había una expropiación anteriormente, y bueno, pues uno lo ve desde la fotografía y dice, por sentido común nadie debió haber construido ahí, por sentido común, pues es un cerro que tiene un talud de casi 90 grados, ¿cómo se permitió, no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en origen ese predio desde 1959 pertenecía a una familia Brague, y a partir de ahí ellos en 1982 aproximadamente hacen una subdivisión de todo el predio en 4 fracciones. Brague era la familia. Sí. 3 se los vende a una inmobiliaria, 1 a un particular, que es el que actualmente reside ahí, y digamos que desde 1982 ejercen pues la titularidad de esos derechos. En 84 viene una expropiación. No se utiliza ese terreno. ¿Por qué lo expropian? ¿Por qué quería el gobierno? Para una causa de utilidad pública. Era la regencia, el departamento del Distrito Federal, ¿no? En aquel entonces. Y no se utiliza, y entonces el particular inmobiliario solicita la reversión de la expropiación. Se le concede esa reversión porque es la vía jurídica correcta para, pasados 5 años, revertir una expropiación. Sin embargo, el particular solicita una revocación, pero revocación pues es una acción jurídica para actos administrativos, por tanto no se le concede la revocación. La vuelve a solicitar en 1997 esa revocación y en 2013 obtiene él la titularidad de, digamos, plena de ese predio. Sin embargo, desde 1982 construye, genera una serie de derechos, tiene cuenta predial, cuenta de agua, en fin. Se va generando un riesgo. Porque estamos hablando de la casita, ¿no? Así es. O sea, era la casita que estaba ahí afuera de estos edificios. Sí. Bueno, que todavía no estaban los edificios construidos. Ello más posteriormente, cuando empieza a construir la inmobiliaria, estos edificios con pues mecánicas de suelo, con un tema de estudios también ambientales, en fin, esta persona construye una torre, empieza a construir su propia torre y se queda en el nivel 3, sin autorización, sin permiso, sin nada. Entonces, eso hace 3 años fue clausurado por la Procuraduría Ambiental, porque no había ningún tipo de permiso, no había ningún tipo de pues autorización para ello. Y en el vértice justamente del talud había, pareciera una cisterna, y también pues se genera un riesgo creado porque participan empresas de comunicación, ponen sus antenas de transmisión desde 15 a 22 toneladas de peso, más los riesgos creados por lo que hace al riego del jardín, a un sistema hídrico, a un drenaje que... Esto que me cuentas fue antes de que se construyeran los condominios. Bueno, todo esto va en diversas etapas, pues, pero justamente son de las causas que debilitan el talud. Es decir, si tú pones un esquema de humedad más peso, pues es evidente que vas generando un riesgo y se va poniendo en debilidad el propio talud. ¿Te parece si hacemos un corte comercial, Manuel? Y regresando me dices qué es lo que va a pasar con estos habitantes, qué es lo que va a suceder con este caso en particular de Santa Fe, pero también hablemos de muchos otros que están por la zona. Esto es Punto Cero. Hablamos hoy en torno a el tema de algunos asentamientos irregulares, de cuestiones que están generando problemas habitacionales, de construcciones, permisos, etcétera. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. No le cambié, regresamos.
Seguimos en Punto Cero hablando sobre irregularidades en el marco de las construcciones aquí en el Distrito Federal. Manuel, nos contabas la historia de este predio desde los 80s, estamos hablando ya de más de 30 años que ha estado en la irregularidad, que han hecho lo que se les ha pegado la gana, literalmente. Me llama la atención las empresas de comunicación que ponen unas torres así, sin ningún permiso, sin avisarle a nadie. ¿Cómo era eso? ¿Por qué pasaba esto? Pues es un tema que justo ahora está investigando la Procuraduría, está llamando a cuentas a todos los actores de esta historia en términos tanto de particulares como de privados para llegar a una verdad jurídica y deslindar responsabilidades y acreditar responsabilidades también a quienes la tengan. Son conductas secuenciales en donde se pone en riesgo la vida de las personas y eso, bueno, pues genera también un esquema de incertidumbre, un esquema también en donde la autoridad tiene que entrar a tomar decisiones, como se ha hecho. Se le notificaron los procedimientos administrativos al titular del inmueble para que él pudiera demolerlo por el riesgo creado, un alto riesgo en el que se encuentra el propio inmueble. Ahora, este inmueble tiene pues ya una historia, ya tiene una cantidad de tiempo. ¿En qué momento se construyen los condominios? Porque, no sé, nunca se dieron cuenta de que pues, estaba por el mismo riego, por la misma construcción, por algunas cuestiones que quizá no era conveniente construir esos condominios, ¿o esos sí están en regla? Ellos están en regla, ellos obtuvieron los permisos en épocas distintas, desde 2003 se obtienen los permisos y luego con el paso del tiempo es cuando se construyen esos edificios que son más recientes. Cuando se construyen estos edificios es cuando el particular también intenta construir una torre propia y es cuando la autoridad le clausura y le notifica esto. Se le ha notificado al particular esta garantía de audiencia del inicio del procedimiento administrativo para poder demoler el inmueble. Concluido el término que se le dio, no se obtuvo una respuesta positiva. Se ampara el particular, se le niega la suspensión por parte de un juzgado de distrito. La autoridad determina entrar en acción porque si no el riesgo es más alto. Claro. Y bueno, con un crédito también fiscal porque adeuda más de $1 millón de pesos de predial. Ok. Ahora, bueno, esta es la historia de estos condominios. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ya volvieron a habitar algunos otros vecinos? ¿Qué va a suceder? Sí, bueno, hay intervenciones que tiene que tener el talud, 3 intervenciones, 2 por la zona poniente, una justamente en el vértice del predio de Altavista 111. Ya la empresa TGC es la que está trabajando en ello. ¿Por qué esa empresa? ¿Nos va a costar a la ciudad? No, bueno, aquí hay un tema de que el responsable pues es, de acuerdo a los dictámenes periciales que tenga la Procuraduría, habrá de determinar quién genera esa responsabilidad. El del más alto riesgo, que es el de Altavista 111, al negarse a la demolición, la autoridad interviene y le aplica otro crédito fiscal para que lo que cueste esa reparación lo pague. Que en una de esas no lo pagan nunca. ¿Cuánto va a costar? Es una millonada. Bueno, pero al final del día nosotros tenemos que actuar como autoridad. Y por otro lado, los propios vecinos de las zonas colindantes pagarán justamente toda la intervención que tienen sobre la parte poniente. Finalmente habrá responsabilidades, sin duda, y sobre eso, bueno, pues cualquiera tendrá libres sus derechos para ejercerlos contra quien resulte responsable. Y este es uno de otros casos que comienzan a aparecer en la ciudad. Hay riesgos de deslaves en cerros, en otros lugares de la ciudad, en distintas delegaciones también, además de Coajimalpa. ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Qué se puede hacer para tratar de evitarlos? Bueno, en primer término, tiene que haber, por jerarquía, digamos, de atención, una intervención delegacional en todos los casos. Que las áreas de protección civil estén generando atlas de riesgos en torno a no poner pues en peligro la vida de nadie. Una vez que esté determinado eso, la autoridad delegacional es la primera que debe de intervenir, ya sea en la reubicación de esas viviendas o pues en planes emergentes también para la atención. En el caso específico que no tenga esta posibilidad la delegación porque pues o no cuente con los elementos técnicos, tendrá que dar aviso al gobierno local, al gobierno de la ciudad, para que las autoridades del gobierno intervengan en la parte justamente de
que corresponda. Se entiende jurídicamente pues como una tarea muy clara, pero se antoja un tanto imposible en cuestiones de facto, porque las delegaciones no tienen en algunos casos muchos recursos. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que hay zonas de riesgo? No tienen expertos, no tienen absolutamente nada. Pero es el primer contacto de autoridad en donde sí pueden advertir altas zonas de riesgo, ¿no? Es decir, barrancas, por ejemplo. En el caso específico, tanto de Coajimalpa, de Álvaro Obregón, en donde hay un alto riesgo para las personas, pues es sabido por parte de la autoridad, ¿no? En el día a día, cuáles son ese tipo de zonas. Tiene que haber una intervención, sí, tiene que haber acciones inmediatas de ejecución también, y tiene que pedirse auxilio, incluso en el caso de que incluso el propio gobierno local no pudiera atender la emergencia, acudir también al gobierno federal. Es decir, esto es una coordinación gubernamental en temas específicos para zonas también de intervención de alto riesgo. ¿Puede llegar hasta el gobierno federal? ¿En qué momento llega hasta ese punto? En el que el gobierno de la ciudad no puede hacerle frente al riesgo. Y no le haría frente porque es una situación muy grave, o por el número, o por el tema pues de alguna desgracia, por algún desastre natural, en fin, que nosotros no podamos hacer frente a un riesgo. Tiene que haber una coordinación institucional en los 3 órdenes. Finalmente, Manuel, ¿cómo se está trabajando en estos momentos en el gobierno de la ciudad para mandar un mensaje claro tanto a las delegaciones que se estaban pasando y que estaban regalando permisos de construcción, como a algunos constructores y algunos también particulares vivales que pues construyen como Dios les da a entender y como se les pega la gana, y después hay un grave problema? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer término, yo estoy ya tomando justamente nota de aquellos asuntos en donde hay irregularidades, para iniciar las denuncias penales correspondientes, para que la autoridad ministerial finque las responsabilidades, para que la autoridad también ambiental de la ciudad tome decisiones de clausura y, en su caso, de demolición de inmuebles. Bueno, pues vamos a estarle dando seguimiento. Manuel Granados, consejero jurídico del DF. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Punto Cero salió a la calle, le preguntó a usted si ha tenido problemas con algún vecino que se pone a hacer construcciones sin permiso, o si ha sufrido por construcciones que pues al parecer no tienen permiso y que no convienen dentro de la zona en donde está. ¿Qué fue lo que nos dijo la gente? @LuisCárdenasMX, escríbanos, opine, seguimos con más. Pues te diré, donde yo vivo todo está normal, como es una unidad habitacional, pues no tenemos ese tipo de problemas. Gracias a Dios todo está bien. Sí. O sea, están construyendo una unidad de condominio con demasiados departamentos. Entonces ya la suspendieron, afortunadamente, pero sí es exagerado en un espacio tan pequeño querer meter 100 departamentos, pues ese es el problema. No, yo creo que lo de Santa Fe fue porque llegaron y lo pusieron, no lo plantaron de abajo. Y yo creo que una construcción tiene que empezar desde abajo para crecer. Sí, teóricamente aquí en la Cuauhtémoc no pueden construir edificios a cierto nivel y siempre hay edificios nuevos que siguen construyéndolos. O sea, eso es en la Cuauhtémoc. Todas las delegaciones creo que tienen problemas similares, ¿no? Para nada. Yo no vivo en Montes. Hoy en Punto Cero hablamos sobre los asentamientos irregulares, sobre la corrupción en las construcciones de viviendas. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Regresamos con más. Hasta aquí llegamos en esta noche en Punto Cero. Muchas gracias por acompañarnos. Descanse. Le recuerdo que estamos todos los días, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde, en www.noticiasmbs.com. Pásela bien. Bye bye.